Buenas, sois muchos los que me habéis pedido que haga este vídeo durante mucho tiempo. Todos los días recibo mensajes de cómo empiezo a jugar a Dungeons and Dragons, cómo se juega a Dungeons and Dragons. Por favor, haz un vídeo explicándolo. Así que aquí voy a hacer, dentro de lo posible, una explicación en menos de 20 minutos sobre cómo empezar a Dungeons and Dragons. Así que bueno, ya hayas llegado a este vídeo con ganas de aprender a jugar, si vienes con ganas de mejorar en tu juego, si vienes con ganas de liar a tus amigos para jugar, si vienes con ganas de encontrar un vídeo en el que te cuente esas cosas que no terminas de entender, o ya sea porque no tienes ni idea de qué es Dungeons and Dragons, pero lo has oído por allí y dices, me gustaría aprender. Quédate porque este es tu vídeo. Voy a explicarlo lo más resumido posible para que hoy, al final del día, tengas todas las herramientas necesarias para jugar una partida de Dungeons and Dragons, para que puedas liar a tus amigos, a tus amigas, a tu familia, para echar una partida y ya sea para llegar hasta el fondo de la más peligrosa de las mazmorras, rescatar al rey que está en manos de los demonios, acabar con la vida del dragón que está aterrando a toda la ciudad, o incluso historias de terror cósmico, de naves espaciales, del oeste, de lo que quieras. Eso es lo mejor del rol, eso es lo mejor de Dungeons and Dragons, el límite es tu imaginación. Dungeons and Dragons es solo uno de los sistemas de rol que existen, el más famoso, por supuesto, del que la mayoría de vosotros habéis oído hablar, pero hay muchísimos otros, algunos más simples, otros más complejos, algunos de temáticas muy concretas como monstruos del espacio, otros sistemas que son simplemente unas reglas muy básicas para que tú juegues a rol con lo que quieras y que rolees las aventuras que tú quieras. Hoy vamos a centrarnos principalmente en Dungeons and Dragons, aunque la mayoría de lo que vamos a explicar aquí es extrapolable a cualquier otro juego de rol, porque habiendo aprendido a jugar a un juego de rol, puedes aprender todos los otros. Dungeons and Dragons tiene 50 años de antigüedad y en estos años ha habido distintas ediciones. Hoy en día, la última, la más actual, a la que la mayoría del mundo juega es la edición 5, la quinta edición, cuyo manual del jugador tenéis aquí, pero hay mucha gente que consideramos que la mejor versión es la 3.5, que es la que había antes, que es la que tengo el manual aquí. ¿Cuáles son las diferencias? Mínimas. Si sabes jugar a una, sabes jugar a la otra porque todos se basan en lo mismo. Las reglas son iguales para todos y ahora vamos a explicar un poco lo necesario para que puedas jugar a esta versión o a cualquier otra versión o juego de rol. Es posible que muchos de vosotros hayáis visto libros muy largos con muchas reglas, mapas llenos de figuritas que se mueven, muchos dados, muchas tiradas, muchas sumas, restas y fichas llenas de números. Todo eso está muy bien, todo eso es muy interesante, pero no es lo que necesitamos para jugar, no es lo que necesitamos para empezar a jugar a Dungeons and Dragons. Hay muchas formas de empezar, yo empecé sin saber absolutamente nada, creando 3 fichas de personaje mal creadas y poniéndome a narrar una historia con mis amigos. Hay gente que cuando decide por fin ponerse a jugar a Dungeons and Dragons se compra este libro y dedica horas y horas a leer y leer y leer, realmente no absorbiendo demasiado, luego reúnen a su grupo de amigos e intentan jugar una partida más o menos accidentada. Y eso a veces sale bien y a veces no sale tan bien. Es por eso que es muy necesario tener ideas claras al inicio sobre cómo empezar para no cometer errores que muchos cometen y poder tener una muy buena primera experiencia para no querer dejar de jugar. Lo primero que tienes que saber es que en Dungeons and Dragons y en cualquier juego de rol hay 2 personas muy distintas que van a jugar. Uno de los integrantes de la mesa va a ser el Dungeon Master o director de juego o amo del calabozo o como le quieras llamar, y el resto van a ser jugadores. El Dungeon Master es el que se va a sentar efectivamente en la esquina de la mesa tapado por un cartoncito, puedes taparte o puedes no hacerlo, pero queda más guay. Y el Dungeon Master va a ser el encargado de dirigir esta aventura. Si tú eres el tipo de persona que quiere jugar Dungeons and Dragons y le gusta narrar historias, escribir historias, describir personajes, inventar una gran cantidad de personajes, tramas, secretos, rumores y quieres llevar el peso de la partida, tú has venido aquí a ser Dungeon Master. Si a ti lo que te mola es sentarte con tu ficha de personaje y decir yo soy un enano bárbaro con una hacha muy gorda y mato a mucha gente, o yo soy un elfo pícaro que ha venido aquí a robarle hasta la última moneda de oro, ser un bardo, un hombre que toca la lira y va por ahí engatusando a la gente con su música mágica, si eres cualquiera de estos perfiles, tú has venido aquí a ser jugador. Así que son distintas las cosas que hay que saber para ser Dungeon Master de las que hay que saber para ser jugador, pero aquí voy a daros lo suficiente tanto a unos como a otros para que podáis disfrutar de la mejor de las aventuras en vuestra primera sesión jugando a Dungeons and Dragons.
lo más probable es que si tú eres el Dungeon Master, seas tú el que reúna a los jugadores, seas tú quien reúna a tus amigos alrededor de una mesa y les digas, hoy vamos a jugar Dungeons and Dragons, tengo un manual o tengo un PDF o... voy a inventármelo todo, da igual, pero tú eres el que vas a decir vamos a jugar a esto. Y esta aventura va a ocurrir en este mundo, que puede ser un mundo de fantasía que tú te has inventado, el mundo de fantasía que te proporciona Dungeons and Dragons, puede ser la Tierra Media, puede ser una galaxia muy muy lejano, puede ser Hogwarts. La aventura va a suceder donde tú quieras y donde a ti te apetezca jugar. Tú, como Dungeon Master, vas a ser el encargado de describir este escenario. Así que necesitas conocer tu escenario, necesitas saber cómo es este mundo en el que va a tener lugar la aventura. Así que, si vas a hacer una aventura en la Tierra Media, tienes que saber de la Tierra Media. Si vas a inventarte tu mundo, invéntate lo necesario para que parezca que conoces ese mundo. Si vas a utilizar el mundo que aparece en los manuales de Dungeons and Dragons, estúdiatelo un poquito. Tú eres el responsable de ese mundo. Y cuando un jugador te pregunte, oye, pero ¿en tu mundo hay dragones? Da igual que hayas pensado si hay o no hay dragones, tienes que dar una respuesta y decirle, sí, hay dragones, muchos, de todos los colores. O no, en mi mundo no hay dragones y punto. Da igual, pero tú eres el amo, señor y dios de ese mundo que has venido a interpretar y tuyas son las respuestas de todas las preguntas que tengan tus jugadores. Lo sé, es un trabajo duro, pero eres el Dungeon Master, eres el fucking dios. No solo vas a tener que interpretar el mundo, vas a tener que interpretar todos los NPCs cuando les describas la taberna y digas, entráis en la taberna, huele a madera, a vino, a vómito, a patatas recién hechas y hay un tabernero que os mira desde detrás de la barra con una sonrisa que asoma en sus labios y de forma suspicaz os dice, hola buenas, ¿cómo están ustedes? ¿Querrían tomar una de estas nuevas cervezas enanas que nos han llegado de importación? Tú eres el tabernero, pero eres el tabernero y la hija del tabernero y el borracho de la barra y el mozo de cuadras del establo y el alcalde del pueblo y los guardias y los ladrones. Eres todos los NPCs. El Dungeon Master interpreta la escena y el mundo y los NPCs. Tú lo eres todo como Dungeon Master. Y, por supuesto, debes conocer las reglas. Ya sean las reglas de Dungeons and Dragons quinta edición, de 3.5 o del sistema que tú te hayas inventado o de cualquier sistema que encuentres por internet. Debes conocer las reglas. Si un jugador te dice, oye, quiero apuñalar al tabernero, tú tienes que decirle, hazme una tirada de apuñalamiento. ¿Qué es una tirada de apuñalamiento? Pues depende de un sistema y de qué reglas estés usando, va a ser una cosa u otra. Por lo general, tiraremos un dado. El dado de 20 caras siempre es el dado de 20 caras y a ese dado le sumaremos algo. En este caso, pues, tu habilidad de apuñalamiento. Y con ese dado de 20 más tu habilidad de apuñalamiento deberás superar la defensa de ese NPC, la defensa del tabernero. ¿Quién sabe esa defensa? El Dungeon Master, que o le sale en su libro o se lo ha inventado en ese momento. Pero el Dungeon Master es el que debe decirte qué tirada debes hacer y el que debe saber qué número debes superar para que esa tirada tenga éxito. Ahora que nos metemos con las tiradas, hay que tener en cuenta que hay muchos sistemas distintos, como hemos dicho al principio, y Dungeons and Dragons no es el más simple de ellos. Hay sistemas que tu hoja de personaje son 6 características: fuerza, destreza, constitución, carisma, inteligencia y sabiduría. Estas 6 características son la base troncal de la mayoría de juegos de rol. En algunos juegos se llamarán de otra forma, pero al final estas 6 características las que rigen lo fuerte que eres, lo diestro que eres, lo resistente que eres, lo inteligente, lo sabio y lo carismático, es lo que define tu personaje, lo que va a definir qué le vas a sumar a tu dado cuando lo tires. Si eres un personaje más carismático y pretendes seducir a la hija del tabernero, cuando digas hola guapa y el Dungeon Master te diga vale, hazme una tirada de seducción, si tu personaje es muy carismático tendrás un bonificador más alto en seducción y tirarás tu dado más ese bonificador más alto. Si quien va a intentar seducir a la hija del tabernero es un orco feo, bárbaro, que no tiene carisma, pues va a tirar el dado. Sí, va a tirar el dado, pero tendrá seguramente un -4 en carisma para poder seducir a la hija del tabernero y no lo va a lograr. En la hoja de personaje de Dungeons and Dragons existen estas 6 características y es en lo que se basa toda la ficha del personaje, porque todo el resto de la ficha se desprende de esas 6 características principales. Tenemos las habilidades, que son las tiradas que vas a estar empleando en la mayor parte de tu partida, y tus armas, ataques y equipo.
Ahora hablaremos un poco más sobre las fichas de los personajes, los tipos de personajes, cómo se crea la ficha, porque sí, es un punto importante, pero no el más importante. En muchas ocasiones, como Dungeon Master, vas a necesitar el cómo empezar una aventura. Hay muchas formas de empezar una aventura. Puede ser que entréis en una taberna en la que ha habido una pelea esta noche y pues tengáis que investigar. Puede ser que los protagonistas sean mercenarios a los que les llega una carta para llevar a cabo un trabajo, proteger un carromato, ir a rescatar a alguien prisionero. Puede ser que seáis cazadores de monstruos y que todos recibáis el encargo de ir a matar el monstruo más poderoso del bosque. Hay mil y una formas, estos se llaman semillas de rol, que es el cómo empieza tu aventura de rol, y hay docenas de libros llenos de aventuras que puedes sacar de aquí para hacer. Puedes robarle ideas a la fantasía que hayas leído o visto en tu vida. Nadie va a venir a tu mesa a decirte ¡ah, copyright! Tú puedes decir, ¿de qué va esta historia? Pues de que tenéis 11 años y recibís una carta en la que dice que habéis sido aceptados en el colegio de Hogwarts de magia y hechicería. You're a wizard, Harry. Sois unos hobbits medianos y que os hacéis con un anillo extrañamente poderoso. Llega un mago blanco o gris que os dice que debéis ir a destruir este anillo. Da igual, copiad lo que queráis, robad lo que queráis, mezclad cosas, lo importante es ofrecerle a vuestros jugadores una historia que les guste y les motive para que sigan jugando, o para que al menos esa aventura que hagáis la disfruten. Si vais a elegir vosotros como Dungeon Master la temática de la partida, yo os recomiendo que hablarais primero con vuestros jugadores. Esto se llama la sesión 0, y antes de empezar a jugar os reunís Dungeon Master y jugadores para hablar de qué queréis jugar, cómo lo queréis jugar, porque igual tus jugadores se sientan alrededor de tu mesa y te dicen es que queremos hacer una mazmorra, matar muchos monstruos cada vez más fuertes y al final matar un super monstruo y llevarnos un super tesoro. Y tú miras tus hojas sobre una aventura de drama romántico en el Londres victoriano y dices, igual esto no es lo que mis jugadores querían. Así que siempre es importante hablar con tus jugadores antes de empezar a jugar y decir ¿qué queréis? ¿Queréis fantasía medieval? Adelante. ¿Queréis naves espaciales? Adelante. ¿Viejo oeste? Adelante. ¿Vampiros y hombres lobo? Adelante. Todas las temáticas son igual de válidas, pero siempre hay que hablar primero con tus jugadores, hacer esta sesión 0, llegar a un acuerdo y ahí empezar a jugar. Volviendo a las fichas de personajes, una recomendación que os hago es que si vais a empezar a jugar desde cero y ninguno sabe, uséis fichas pregeneradas. Para todos los sistemas de rol hay fichas ya generadas. Para Dungeons and Dragons es muy fácil encontrarte la ficha de el enano clérigo, del elfo explorador, del mediano pícaro y del orco bárbaro, que te viene la ficha con todo el detalle ya puesto para que cuando el Dungeon Master te diga hazme una tirada de acrobacias para ver cómo te caes bien del tejado, tú buscas y en tu ficha ya hay acrobacias. Tienes un +3, tirarás el dado de 20 +3. ¿De dónde ha salido ese +3? Pues en tu primera sesión no tienes por qué saberlo. Tú solo tienes que saber que tirarás el dado de 20 +3 y le dirás al Dungeon Master, he sacado un 17, y el Dungeon Master ya sabrá si con ese 17 caes de cara, caes de culo o te haces daño al caer o caes haciendo un doble mortal y haciendo piling. Eso lo va a decidir el Dungeon Master. Tú como jugador solo tienes que saber dónde está acrobacias, tirar el dado y sumarle. Es muy fácil, no hace falta nada más, de verdad, siempre es el dado de 20 más algo que está en tu ficha y que tu Dungeon Master te lo va a decir. Después de haber jugado con esa ficha pregenerada, lo más probable es que te mole hacerte una ficha, que digas, oye, me ha molado mucho jugar a Egil Astenplanger, que es este elfo arquero que he jugado, pero ahora quiero hacer mi personaje, porque quiero hacerme un furro que es un mago de fuego, ¿vale? Adelante. En Dungeons and Dragons, en los distintos manuales y en páginas de internet tienes todas las herramientas para hacer ese personaje. No todas las clases y razas son iguales. Por ejemplo, si eres un elfo, seguramente vas a tener bonificadores extras en destreza porque eres muy ágil. Si eres un enano, igual los tendrás en constitución porque eres muy resistente. Y cada clase te otorga distintas cosas. Lo bueno o malo que eres con según qué habilidades, qué conjuros obtienes, qué armas puedes emplear. Eso viene determinado por tu raza y por tu clase. Y estos detalles se encuentran en el manual del jugador, así como he dicho, en muchas páginas web de internet. Pero para empezar a jugar necesitas una ficha de personaje y ya está, prehecha, la encuentras por internet muy fácilmente y con eso ya puedes empezar. Para entender cómo funciona hay que entender qué es eso. Son las 6 características que hemos comentado. Fuerza, constitución y destreza, que son las características físicas, e inteligencia, carisma y sabiduría, que son las características mentales, por así decirlo. A partir de estas 6 se sacan después, por ejemplo, las habilidades. De ahí se saca también tu iniciativa para determinar el orden del turno en los
los combates, de ahí también sale la vida de tu personaje, de ahí también sale la clase de armadura de tu personaje, de ahí también sale con qué bonificador atacas con tu personaje. De esas 6 características sale todo, y depende de la complejidad del sistema de juego que vayáis a emplear, va a haber más cosas que salgan de las características o menos. El sistema más básico del mundo es solo tener esas 6 características. ¿Quieres subirte a un árbol? Hazme una tirada de fuerza, un dado de 20 más el bonificador en fuerza. Si jugamos a la quinta edición de Dungeons and Dragons, que tiene la habilidad atletismo, vas a tirar el dado de 20 más atletismo, que es una habilidad. Si jugamos a 3.5, no solo tienes atletismo, vas a tener trepar y saltar. Puedes hacerme un dado de 20 más la habilidad de trepar si quieres escalar, o un dado de 20 más la habilidad de saltar si quieres pegar un bote, o un dado de 20 más la habilidad de uso de cuerdas porque tienes una cuerda y quieres tirarla al árbol y trepar por la cuerda. Hay muchas formas de hacerlo, y contra más complejo es el sistema, más posibilidades tienes para llevar a cabo tus acciones, pero al final nos encontramos con eso. El Dungeon Master describe una escena y tú interpretas en ella. Si el Dungeon Master te describe cómo por el camino de tierra se acerca un grupo de 4 orcos armados con hachas y que viene corriendo para mataros, y tú lo que quieres es subirte a un árbol, pues le dirás al Dungeon Master, ¿no? ¿Hay algún árbol alrededor mío? Y el Dungeon Master dirá, sí, a los costados del camino hay árboles que de 4 o 5 metros de altura. Vale, pues quiero subirme al árbol para poder esconderme de los orcos que pasan por aquí. Vale, pues hazme una tirada de trepar, o de atletismo, o de fuerza, a ver qué tal te sale. Y tú tirarías tu dado. Un 3. ¿Y cuánto tengo de bonificador? Un +2. Un 5 en total. Y el Dungeon Master te diría, pues has intentado trepar, te has caído de espaldas, los orcos te han visto y vienen a matarte. O... ¡anda! ¡Un 20! ¡Hola! ¡Un 20! Pues cuéntame, ¿cómo trepas? Pues me pillo una rama, la otra rama y me escondo entre las ramas del árbol para que no me vean. Bien, los orcos pasan de largo por el camino y no te ven. Y tú le dices, no, pero espera, en cuanto han pasado de largo y están de espaldas, quiero sacar mi arco y dispararles. Fantástico, hazme una tirada de ataque. ¿Y cómo son las tiradas de ataque en Dungeons and Dragons? Un dado de 20 más tu bonificador de ataque. Y si con esto superas la clase de armadura de tu enemigo, significa que ese ataque ha tenido éxito. Has atravesado su armadura, no ha conseguido esquivar el ataque y le haces daño. ¿Cuánto daño? Lo que diga tu arma en la ficha. Puede ser un dado de 6, un dado de 6, y eso se lo restas a la vida del orco enemigo, que pasa de tener 10 puntos de golpe a tener 4 puntos de golpe. Y ese es un turno, ese es un ataque, y así es como se desarrolla el ataque. Hemos visto un uso de habilidad y un uso de ataque. Es que ya no hace falta nada más para jugar. El resto es narrar, interpretar y tirar el dado sumándole lo que te dice la ficha de personaje. No hay más, de verdad, no hay ningún secreto. Sé que os han hecho creer que tenéis que tener largos PDFs, hojas de personaje llenas de numeritos, tableros de combate, fichas que se mueven. No, es eso, es tirar un dado de 20, sumarle algo y superar o no superar ese algo para tener o no tener éxito. No hay más secreto. Con esto que hemos visto hoy es que ya puedes empezar a jugar. Luego hay muchos pequeños detalles que son, pues, reglas del sistema para darle más profundidad al juego, pero para tu primera sesión no es necesario prácticamente nada. Con un mínimo, una ficha de personaje minimalista pregenerada o hecha por ti en un minuto, es que ya puedes empezar. No tengáis miedo de empezar a jugar, no hace falta mucho para empezar a jugar. Reunid a vuestros amigos y darle duro. Y si dices, no, es que no tengo amigos con los que jugar, mis amigos no quieren jugar, en internet está lleno de gente deseosa de jugar con vosotros online. En nuestro servidor de Discord se organizan muchas partidas. Y bueno, si has llegado hasta aquí, sabed que yo tengo una cuenta de Patreon, el Patreon de Roll the Dice, en el que las personas que apoyan desde 1 euro al mes tienen la ventaja de poder jugar partidas de Dungeons and Dragons teniéndome a mí como Dungeon Master. En estas partidas yo he hecho llamadas individuales con todas aquellas personas que se han unido al Patreon para poder crear con ellos su personaje, ayudarles a elegir todas sus habilidades, la clase, la raza, enseñar a jugar y luego ponerse a jugar conmigo. En nuestro YouTube podéis ver varias de estas partidas. Hemos empezado ya una campaña en la que tenemos 20 jugadores distintos jugando en distintos grupos, y esto va a ir cada vez a más, así que si queréis aprender, pasarlo bien, tener un grupo guay y que yo os ayude con todo lo necesario, os podéis hacer mecenas en Patreon desde 1 euro al mes. Os he contado lo necesario, yo creo que con esto ya podéis empezar. Si tenéis cualquier duda la podéis dejar en comentarios y os responderé sin problema. Así que nada, nos vemos por ahí, gente.